Hoy vamos a meternos de lleno en un documento fundamental que se enfrenta a una de las preguntas más grandes de la fe, Dei Verbum. Este texto, que nació en el Concilio Vaticano II, nos da las claves de la visión católica sobre cómo Dios se comunica con la humanidad. Y para entenderlo, empecemos por la gran pregunta que intenta resolver. A ver, la pregunta del millón que Dei Verbum pone sobre la mesa es esta. ¿Cómo es posible que un ser infinito trascendente, que no podemos ver ni tocar, establezca una conexión real que podamos entender? Y no, la respuesta no es una fórmula mágica. Lo que el documento nos muestra es que, en realidad, se trata de una historia, un proceso que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, pues para empezar a construir hay que poner los cimientos. Y el cimiento de todo este asunto es un concepto clave, la revelación divina. ¿Qué significa exactamente esta palabra en este contexto? Vamos a verlo. Y aquí, ojo, porque llegamos a uno de los puntos más importantes de todo el documento. Según Dei Verbum, la revelación no es un simple listado de datos, de normas o de conocimientos secretos. Es, ante todo, un acto de inmenso amor. El texto dice que Dios habla a los hombres como amigos para invitarlos a una relación, a una comunión personal con Él. La idea de fondo es una invitación, no una imposición. Y claro, esta invitación divina no sucede en el vacío, no es una idea abstracta. El texto subraya que se da a través de obras y palabras intrínsecamente unidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las acciones de Dios en la historia, piensa en la liberación de Egipto, por ejemplo, confirman lo que dicen sus palabras, y a su vez, sus palabras, como las promesas de los profetas, nos explican el porqué de esas acciones. Es un baile constante entre el hacer y el decir. El documento, de hecho, nos dibuja una especie de mapa histórico de esta revelación. Empieza con la propia creación, que ya da un testimonio permanente de Dios. Sigue con personajes clave como Abraham, luego con Moisés y los profetas, que van preparando el terreno. Y todo este larguísimo camino llega a su punto culminante, a su clímax en Jesucristo, que no es presentado como un mensajero más, que va, sino como la plenitud de toda la revelación. Vale, perfecto. Pero si esta revelación tuvo su momento cumbre hace 2000 años, la pregunta es obvia. ¿Cómo llega hasta nosotros hoy? Pues bien, el documento explica que esta transmisión se apoya en dos grandes canales, que están íntimamente conectados. El primer canal, el más conocido por todos, es la Sagrada Escritura, la Biblia. Dei Verbum la define como la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Es, digamos, el registro escrito, inspirado, de ese gran mensaje de salvación. El segundo canal es la Sagrada Tradición. Y ojo con esto que es muy importante. No estamos hablando de simples costumbres o de folclore. El documento la presenta como la transmisión viva, activa, de esa misma palabra de Dios, la que fue confiada a los apóstoles y que ha ido pasando de generación en generación a través de la doctrina, la vida y el culto de la Iglesia. Es el Evangelio vivido. Y aquí está la madre del Cordero. No son dos fuentes que compiten entre sí, para nada. El documento usa una imagen muy potente. Dice que la Escritura y la tradición brotan de un mismo manantial divino y se dirigen a un mismo fin. Una es la palabra escrita, la otra es la palabra vivida, pero las dos juntas forman un único y sagrado depósito de la fe. Claro, esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta lógica. Si tenemos este depósito sagrado contenido en la Escritura y la tradición, ¿quién tiene la autoridad final para decir lo que significa? ¿Quién interpreta todo esto de forma auténtica? Dei Verbum es muy directo en esto. Responde que la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, que, para que nos entendamos, es el nombre técnico que recibe la autoridad para enseñar de los obispos que están en comunión con el Papa. Y la relación entre estos tres elementos es fundamental. No van por libre. El documento afirma que están entrelazados y unidos de tal modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Se suele usar la imagen de un taburete de 3 patas. Si quitas una, todo el sistema se cae. Los tres juntos, trabajando a la vez, aseguran que la revelación se transmita y se entienda correctamente. Y para que no haya malentendidos, para que nadie piense que el magisterio es una especie de superpoder que puede inventarse cosas, el texto añade una aclaración que es crucial. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Es su servidor. Como dice el propio documento, su trabajo es oírla con piedad, guardarla con exactitud y exponerla con fidelidad. No es el amo de la revelación, sino su guardián. Venga, ahora vamos a hacer zoom y a centrarnos un poco más en la Biblia. ¿Cómo entiende Dei Verbum la relación entre sus dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Pues aquí el documento recupera una frase genial de San Agustín que lo resume todo a la perfección. La idea es que no son dos libros distintos, sino una única historia de salvación.
El Antiguo Testamento prepara, anuncia y apunta hacia lo que se va a cumplir plenamente en el Nuevo. Y el Nuevo Testamento, a su vez, ilumina y desvela todo el significado que estaba escondido, latente, en el Antiguo. Se necesitan el uno al otro. Y finalmente, después de toda esta teología, llegamos a lo práctico. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cómo aterriza en el día a día de la Iglesia y de los creyentes? El lenguaje que usa Dei Verbum en este punto es que es potentísimo. Llega a afirmar que la Iglesia venera las Sagradas Escrituras con el mismo respeto con el que venera el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Esta comparación es brutal y nos da una idea de la importancia suprema que se le da a la Biblia, a la que llama alimento del alma y fuente límpida y perenne de vida espiritual. Y partiendo de esa veneración, el documento lanza una llamada a la acción muy clara. Pide que se facilite el acceso a la Biblia para todo el mundo, que se anime a una lectura frecuente y en oración, que la Biblia sea el alma de la teología, y que toda la predicación de la Iglesia se nutra de ella. El objetivo es inequívoco: poner la Escritura en el centro de la vida católica. Y todo esto culmina en esta cita demoledora de San Jerónimo. Para Dei Verbum, leer la Biblia no es solo un ejercicio intelectual o cultural. El objetivo último de todo es encontrarse personalmente con Cristo. Por lo tanto, desconocer la Escritura no es solo una falta de cultura religiosa, es, en el fondo, una barrera para conocer a la figura central de la fe. Y así, curiosamente, Dei Verbum no termina con una respuesta cerrada, sino con un desafío que sigue muy vivo. El documento nos da un marco donde la escritura, interpretada por la tradición y el magisterio, no es una pieza de museo, sino una palabra que quiere seguir hablando hoy. La gran cuestión, el reto que nos deja sobre la mesa, es precisamente ese: cómo hacer que esa palabra antigua se convierta en palabra viva para cada persona, en cada generación.